Bueno, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Como le hemos anunciado varias veces, el tercer jueves de cada mes, desde hace varios años, un grupo de profesionales que trabajamos fundamentalmente en la parte de promoción de la salud y prevención de las enfermedades cardio-cerebrovasculares, hemos decidido hacer una actividad, alguna vez académica, otra vez cultural, como la que vamos a hacer el día de hoy aquí en la Clínica Las Américas, institución que desde hace varios años nos ha facilitado este espacio, el cual hemos disfrutado y estamos muy agradecidos. El día de hoy tenemos de expositores al doctor Felipe Gómez, médico internista, especialista en enfermedades vasculares, y la doctora Cristina Sierra, también médico internista, ambos docentes de la Facultad de Medicina, quienes trabajan en el Hospital San Vicente de Paúl. También nos acompañan distinguidos profesionales, médicos generales, internistas, otros profesores vasculares, otros cardiólogos, estudiantes, enfermeras, y también vale la pena hacer que hoy estamos aquí acompañados de un ginecólogo a quien le hicieron una distinción, el doctor Fabio Sánchez. En estos días la Sociedad Latinoamericana le hizo una gran distinción nombrándolo ginecólogo. Honores. Aquí lo tenemos al doctor. En la parte de la máster, aquí en la parte de Latinoamérica. Entonces, con ustedes, aquí dejo al doctor Felipe Gómez y a la doctora Cristina, quienes van a mostrarnos unas actividades muy diferentes a las que estamos haciendo diariamente, atendiendo pacientes en el consultorio. Esto es una actividad muy diferente que vamos a compartir y estoy seguro que vamos a disfrutar. Oiga, muchas gracias. ¿Qué son estos nervios? Oiga, doctor Fabio, qué bueno verlo por aquí. Me hacía días no nos distinguíamos por ahí, ¿cierto? Como dicen los campesinos. Muchas gracias por la asistencia. A esta hora pues no es fácil, pero yo creo que después del consultorio es un buen momento para descansar y pasar la mente por otro tipo de cosas y de situaciones. Bueno, vengo con Cristina, mi alumna, una de las alumnas estrellas, porque es que Cristina no solamente es una excelente internista egresada de nuestro programa de medicina interna de la Universidad de Antioquia, sino que Cristina tiene un componente muy especial que uno quisiera que todos los médicos tuvieran ese tipo de componente, que es ese componente artístico de nuestro ser, que todos tenemos, pero que por diferentes razones o motivos ocultamos, siempre presentando como la racionalidad ante todo, en un mundo que requiere, por supuesto, de mucha emocionalidad y de un pensamiento diferente, amoroso, para poder ver, digamos, la tragedia donde nadamos y donde diariamente pues sucumbimos. Cristina es artista de tablas, es de teatro, es consagrada a ese tema, y pues muy querida que nos haya acompañado y me va a acompañar leyendo cuentos. Cristina, preséntese. Gracias ante todo por la asistencia. Como dice el profe, yo lo conozco desde que estaba en quinto semestre de medicina con Maribel, éramos sus pupilas en el pregrado, luego nos graduamos como internistas y bueno, estamos aquí apoyando mucho al profe, siguiendo su recorrido como escritor, unos cuentos maravillosos recomendados para todos. Y estamos haciéndole publicidad a su tercer libro, entonces para mí es un gusto acompañarlo. Bueno, yo pues intento hacer el papel de escritor, sin embargo es algo más en el sentido de la felicidad de trabajar en la escritura, que de pronto pues promocionarme para Alfaguara o alguna de esas editoriales famosas que publican cosas de pronto
mucho más importantes. Es simplemente presentarme como médico, como ser humano ante ustedes y compartir las lecturas de un cuento y la lectura de Sísifo. Bueno, yo he estado en Enguandia, hay unos libritos, se los traje de regalo para compartir con ustedes. Ahí están los cuentos de Cupido y están los cuentos del Cartujo. El Cartujo fue el primero de los hijos. Es un hijo donde hay mucho de autobiografía, de anécdotas de la infancia, los padecimientos que tuve con mi madre, sobre todo pues porque como toda mujer antioqueña quería pues que no incurriera en ninguna de los temores de esas matronas. Primero, que el hijo fuera vago o que el hijo terminara pues siendo un irreverente marico, como llaman aquí, porque yo, rodeado de mujeres, por supuesto, en mi casa, pues podía tener, digamos, esas inclinaciones. De hecho, no existían las guarderías en Medellín cuando de una manera casi presurosa mi mamá decidió ingresarme al kinder de las Salesianas. No tenía edad para ella, pero como una tía era una de las prioras de allá, yo a los 3 años, creo que es el niño en 1966 o 67 en la ciudad, que ingresé con más prontitud a una escuela, porque pues los niños entrábamos en esa época a los 6 o 7 años, ya grandes, leyendo, casi que leyendo y escribiendo. Entonces allá estuve con las Salesianas. Y como le digo, Cupido trae, Cartujo trae algunos hechos de mi infancia, de mi adolescencia y de mi discurrir como médico, y algunas anécdotas como médico que ahí plasmo. Hace 2 años nació Cupido. Cupido trae historias de mis amigos médicos. No crean que es un libro de erotismo, por supuesto. El autor navega sobre el perdido costumbrismo. Yo me considero un amoroso discípulo de Tomás Carrasquilla, F. Gómez, Agustín Jaramillo Londoño. Si algunos de ustedes pudieron alguna vez leer en la vida el Testamento del Paisa, de esos personajes que se asombraron con estas montañas y con las ridiculeces de sus gentes y con sus habitantes. Entonces, a ellos mi devoción. Y por supuesto al maestro Fernando González, quien he sido un estudioso de él, un humilde estudioso de él, y del cual pues me atrevo única y exclusivamente a leerlo muchas veces y de pronto a presentar conferencias sobre la vida y obra y algunos análisis literarios sobre el maestro Fernando González. No soy un fernandólogo, que eso ya sería pues hablar, no, soy un entusiasta y apasionado del autor. En Cupido entonces no encuentran erotismos, pero sí cuentos de chascos con el humor. Probablemente en algunas tertulias o cuentos como les digo, de colegas que han generosamente entregado sus versiones de esos chascos, y los cuales les hemos dado felices y agradables términos. Ahí está pues Cupido. Se quite, Javier. En Capilla vienen los cuentos del número 8. Son cuentos del fútbol y sus ridiculeces. El fútbol genera no solamente pasiones y emociones muy encontradas, sino que también trae una lúdica en su diario vivir, y también el doloroso negocio que esconde siempre dentro de su alma perversa. Entonces son los que siguen. En este momento estamos presentando, siguiente, estamos presentando a Sísifo. Sísifo es uno de los hijos más esperados, más difíciles. Ha habido problemas con la entrega del número ISBN. También en la imprenta pues hubo inconvenientes con las tintas, pero Sísifo podríamos decir que está en la sala de partos. Está en este momento en impresión en la editorial de la Universidad de Antioquia. Allá está Sísifo, y yo prometo que no debe tardar más de un expulsivo prolongado. Este también está en ciernes. Llevo 20 años caminando a caballo por Colombia, por Antioquia. Es uno de mis hobbies y de mis pasiones. Lo hago
ahora ya descaradamente, ahora yo le digo a la doctora Maribel, quédese aquí en este consultorio que yo me voy a ir a montar a caballo, yo no voy a venir. Y es a ir a buscar un camino, a encontrarme con ese yo interior y con la naturaleza. Yo no sé la gente que disfruta tanto en Medellín. Yo pues Medellín lo necesito para poder salir a montar a caballo y a ver caminos. En viaje a caballo, que muy pronto espero tenerlo, porque ya está muy escrito, muy fotografiado, muy vivenciado, simplemente una referencia poética y una metáfora alevosa a viaje a pie. Este se va a llamar, o se llama Viaje a Caballo. Dale. Este es Sísifo. Sísifo es el mito de lo ridículo, es digamos, lo que todos los seres humanos vivimos, escondemos y nos reímos. La piedra va y la piedra viene, la piedra nos aplasta y muchas veces ni entendemos el valor de que es subir una piedra pesada al filo de una montaña y volver a quedar en la base de la misma. Es un desasosiego, es simplemente, como dicen los pacientes, ¿qué ha hecho, doctor? Pues entretenerme mientras me muero, mija. ¿Qué más hace uno en la vida? Entretenerse mientras se muere. Mientras más se entretenga, pues la muerte va a estar más olvidada. Sin embargo, todos los días existe. Entre al baño y verá. Es un cadáver viajando por el mundo. Cada día uno ve una foto. Yo como estaba delgadito en esa época. Ese es un cadáver suyo. Esa foto, eso ya pasó. Eso fue usted en otra época. Ya usted murió. Ahora está en un yo que se descompone día a día. Ahí está el secreto. ¿Sí? Disfrutar día a día, introspectarnos y preguntarnos en ese camino, en ese viaje, en el día a día. Bueno, lee la siguiente, Javier. Este pues vean que es de verdad. O sea, si Sísifo existe, está pues ya, esta es lo que es la carátula, y ahí pues la descripción, no de mi otra profesión, sino de una de mis pasiones. Uno en la vida tiene que irse quitando pasiones y adquiriendo otras. Antes de pronto el fútbol. En unos días yo no me voy a poder montar en un caballo, entonces voy a tener que tener otra pasión. Admirar pajaritos, o que me lean cuentos, o me lean historias, y hacer análisis y degluciones sobre esas cosas. Porque si no la vida se vuelve muy monótona. La vida es una muerte y una resurrección constante. Es uno desvestirse constantemente de sus cosas, e ir cambiando, e ir pasando. Cada rato pasan cosas muy malucas. Uno queda muy berraco con mucha gente que le hace muchas cosas. Pase de una vez, pero unas veces se queda empantanado con esas rabias, con esos odios, con esos dolores. Hay que quitarse la ropa y volverse a poner otra o quedarse sin nada de ella y seguir caminando. Esa es pues la carátula de Sísifo. Y la siguiente. Bueno, es una generosidad de la Facultad de Medicina que en cualquier momento de esta vivencia como profesor, como egresado, como alumno, como ser académico que está dentro de esos claustros, pues me pude tener la oportunidad de que la facultad me ofreciera las disponibilidades de cosas que no sabemos cómo hacer. Las diagramaciones, los artes, los correctores de estilo, los correctores ortogramaticales. Uno hace un libro de estos, lo lee 250 veces, se lo corrigen también otras 250, y cuando lo vuelve y lo lea, maldita sea, se quedó esta coma no iba acá, esta tilde no iba acá, pero yo qué pensé, yo leí esto y cómo se me pasa. Entonces, no son perfectos, como los hijos son imperfectos. Como los alumnos, que uno cree que son muy buenos y perfectos, son imperfectos también, hay problemas. Entonces la facultad muy generosamente facilita, siguiente, su personal de comunicaciones, y ayudan con la diagramación, la impresión,
Mi hija me ha ayudado con las artes. Isabel es pues una diseñadora muy exitosa. Ya está haciendo apenas su pregrado en la Pontificia Bolivariana, pero esa muchachita pues yo no sé dónde irá a parar porque trabaja, canta en los bares del poblado, escribe, dibuja, estudia, es un genio de arte. Siguiente. ¿Qué contiene Sísifo? Yo manejo un formato, ahora lo van a ver ustedes, espero que me den la alegría de llevarse alguno de los ejemplares. Sísifo, como estos otros libritos de cuento, manejan un formato de 10, 12 cuenticos, los cuales no saturan y generan de pronto en el que los ha leído la necesidad muy curiosa, cuando va a sacar otro, como si eso fuera muy fácil. Escribir es muy complejo, eso viene como por emociones. Uno lo coge de pronto una historia, lo asombra un cuento y uno se sienta, pero la tiene que escuchar, la tiene que leer, la tiene que volver a replicar hasta que saca de pronto algo. Los cierres son muy complejos, muy duros, muy curiosos. Yo cómo cierro este cuento. Muchas veces hay que meter una mentira o algo de imaginación para cerrar un cuento que le han presentado a uno. Volveme a contar la historia, Rafael. Volveme a contar la historia, Santiago. Jorge, volveme a contar esta historia. Y el cuento y uno se ríe y se ríe. Se deben reír, eso es lo que quiero, que la gente se ría. Cuando mi profesor de literatura, Luis Fernando Macías, nos convocaba en la Escuela de Escritores de la Universidad de Antioquia, decía algo muy sabio: puede que no sea algo estético desde el punto de vista literario, pero si hace reír, con eso es suficiente. Y yo creo que esa es la idea, reírnos, pero reírnos de nosotros mismos, haciéndonos unas críticas sanas y curiosas que nos puedan llegar a decir, ¿qué es esta bobada? Yo en las que estoy, o yo en las que hago. Entonces estos son los cuentos. Está el relojito Cartier, que Cristina les va a leer. Luisa y las otras, que me encanta, que son unas viejitas que yo me encontré por Anel, fueron pacientes mías, y que pues muy entretenidas, porque eran unas avaras que hacían muy bien su papel. Eran mujeres inmensamente ricas, escondidas del mundo, con unos temores importantísimos. A mí me daba mucho pesar de ellas. Yo les decía, no, estas viejitas de qué vivirán, qué comerán. Y yo iba hasta la propia habitación de ellas, a la casa de ellas, para que no gastaran taxi y no fueran al consultorio. Después de que se fueron muriendo una a otra, me quedó una. Y entonces me decía, ¿usted por qué? No, yo estoy muy preocupada porque es que Luisa me llama todas las noches que le mande plata, pague misas para sacarlas de los infiernos, que ella está en los infiernos. Pero ¿cómo están en los infiernos? Eso ya lo cerró Juan Pablo II. Había mucha gente de Medellín, eso ya no había mucha gente. Los infiernos los cerraron, de esa bobada, Gabriela. Muchas gracias, Ida. ¿Cómo van a existir infiernos? Esos son cuentos para... No. Entonces, cualquier día estaba esperando unos exámenes y entonces a la señora se le fue un CDT de Bancolombia. Y dije, las plaquetas no pueden, 9 ceros plaquetas, es imposible. Un CDT es de 9 ceros. Y entonces le dije, bueno, y entonces ¿qué? Y dije, Ave María, ¿qué es esta? Yo trabajando casi gratis durante todos estos años. Entonces es un encuentro de la avaricia y de esconderse del mundo. Muy lindo, Luisa y las otras. Los milagros de Santa Laura. Aquí está involucrado el profesor Javier Molina. Yo no sé si ustedes lo conocen, un reumatólogo muy importante. Nosotros, cuando era profesor nuestro, le decíamos el parlante de Dios, porque él se las sabía todas. Y la que no, al otro día estaba. Entonces un día llevó la mujer de él al consultorio y yo le estaba haciendo pues lo que para quitarle las arañitas que le hacen las señoras. Y pues ya el doctor Molina, jubilado, pues iba con doña Gloria al consultorio. Ve, ¿qué hay de tu mamá?
Ella está en Roma, no ve que tiene una prima que la van a santificar, Laura Montoya Upegui. Mi mamá es Upegui, le tocó pues fue a Roma, hubo que recoger plata entre todos para mandarla. Ella nunca había ido montada en una boina de Europa, la mandamos con un montón de curitas pues como muy recomendadas para que no se perdiera, se perdió en uno de esos salones del Vaticano, en fin, esa es mi mamá. Entonces, el profesor Molina, ¿y qué está haciendo en Roma? No, fue a la beatificación de Santa Laura. Y entra este hombre en una indignación que porque nadie del Vaticano lo había llamado, que él había hecho ese milagro, que él había tratado al paciente, al médico en el cual se obró el milagro de Santa Laura. Entonces, en los milagros de Santa Laura está la parafernalia que se armó en Jericó, la pantalla, aguardiente tapalaura, los ladrones que llegaron a Jericó después de que abrieron esa, Santos les pavimentó la carretera. Yo le decía a ese alcalde, ¿usted cómo le ocurre pavimentar la carretera? Dejen a Jericó solito, que no venga gente. El turismo de Colombia es una tragedia. Mire cómo volvieron a Coveñas. Mire, ¿cómo se llama? Buritaca. Acabaron con Buritaca. Yo digo, ojalá la gente no vaya por allá nunca a Santander, dejen las carreteras malas, para que esos pueblitos no se destruyan. Es que eso es el turismo de Colombia, es una ralea infinita, muy mala. Entonces, se habla de eso. Se perdió Escobar la historia de un colega, el doctor Gustavo Escobar, urólogo. El doctor Escobar está muy retirado, tiene 100 años, más o menos 100, pero yo lo visito con frecuencia, somos amigos, está lúcido. Y él sufrió mucho yéndose a vivir al poblado, como aquí en Medellín todo el mundo quiere ir a vivir allá. Esa es la tragedia. A mí me llevaron allá en el año 94, que porque era lo mejor para los niños, había campo, yo vivía feliz en el centro, al lado de la clínica Medellín. Pero ¿cómo voy a seguir viviendo aquí, por Dios, al lado de todas estas bandidas, de todas estas prostitutas que se paran y prostitutos que se paran aquí en Sucre? Pero ve que aquí queda la clínica Medellín, aquí. No, yo salgo para la cardiovascular, no. Al poblado se va a vivir. Entonces, Se perdió Escobar se habla de ese barrio emblemático, pero trágico. Nosotros no somos una ciudad innovadora, nosotros somos una ciudad catastrófica, dolorosa, que atropella el ser humano, pero nos vamos a vivir allá, ¿cierto? A mercar al tesoro, a ir a comer. Eso está lleno de edificios y de gente maleducada. Tiran colillas, ¿cierto? Horrible. Entonces, no hemos podido como construir la mejor ciudad de Colombia, que es una curiosidad, no es Medellín. O sea, creemos que es. Las otras deben ser peores. Pero imagínese esta, la padecemos. En estos días estuvo todos los canales consultorios y tiene que, vea hombre, muy fácil, doctor Federico, llévese la fórmula para arreglar la movilidad en Medellín. Al año vuelve, no me ha hecho la fórmula, ¿cierto? Usted aquí sigue peor. Después hablamos de la movilidad en Medellín. Personajes criollos antioqueños, don Jesús Calle Machado, que fue mi suegro, con un tipo riquísimo, pues eso se le estorban los vecinos. 3 municipios de Antioquia lindaban con su finca en el centro. Entonces, tiene unas historias de ese de haber nacido como un arriero y ser digamos, un hombre muy rico, que todavía esas historias pues son jocosas dentro de la imaginación antioqueña y del culto que se hace a la adquisición y al trabajo juicioso del negocio. Mi abuelo me echó un cuento que no se me olvidó nunca, que es el cuento de la muerte. En el cuento de la muerte está, oiga, mi hijo, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Pues claro, no es que tengo 14 años, no quiero morirme. Pues le voy a contar la historia de un señor que se le murió a la muerte. Entonces ahí metí yo ese cuento, pero por supuesto a mis maneras. En cuentos de entierros y fantasmas está el de Juan Vélez. Quien no conozca o no reconozca, Juan Vélez es un personaje mítico del suroeste antioqueño. Juan Vélez lo sacan del cementerio de Concordia para que indique dónde está el gran tesoro que sacó
pulso a pulso, explotando sus esclavos de las minas de oro que tenía el suroeste. Entonces ese mito existe. Y cuando uno le pregunta a los más viejos que vienen de Concordia, de Juan Vélez, dice, todavía sigue yendo la gente al cementerio. Otros dicen, Juan Vélez, no, eso ya no, doctor. Y los más jóvenes dicen, no saben quién es Juan Vélez, a pesar de que viven en Concordia. Mitos que se nos pierden del imaginario cultural de Antioquia por irnos detrás de la cultura globalizada, pues que es muy respetable, pero que vamos detrás de ella. Entonces está Juan Vélez, un primo mío que usted conoce, doctor Federico Restrepo, está remontado en una finca. Entonces Federico tumbando la casa para que no se le cayera, se encontró un entierro, porque uno a punta de tactos vaginales no se compra 1000 hectáreas así de un momento a otro, no. Entonces Federico, vos te sacaste un entierro. Entonces está pobrecito Federico. El entierro de Toño, el escarabajo, y hay un referente poético que es Clemente el Caballo de Olguita, que como está en Cuentos de Cupido y en Cuentos del Cartujo, existe también eso. Dale, Javier. Vamos a leer el prólogo y después el cuento, y si hay tiempito o quieren algo más, pues también podemos leer otro cuentico. Sísifo encarna el mito de lo ridículo, de lo curiosamente inútil y de lo absurdo. En ese sentido, los dioses han castigado al personaje y se han querido burlar de los seres humanos, condenándolos a la existencia y a los esfuerzos para mantener esta. Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes, inefablemente la vida termina con la muerte, única experiencia liberadora de ella. Mientras esto ocurre, Sísifo condenado sube una piedra pesada a la cima de una montaña, para que una vez logre ese objetivo, nuevamente quede en la base de esta, y así sucesivamente hasta que los dioses lo quieran. Para Sísifo la única alternativa que ha quedado es resignarse a sus designios y aceptarlos. Cargará su piedra, sin embargo puede optar por la rebeldía ante la condena de los dioses, y esta será reír e intentar ser feliz haciendo el trabajo que a él le corresponde. Camus plantea el suicidio como alternativa eficaz para lograr emanciparse de los dioses. Sin embargo, a mi manera de ver las cosas, solamente el ocio productivo y el reírnos de nuestros sufrimientos y ambiciones son también una forma de ser irreverentes ante la condena. Las preguntas básicas para comenzar con la deliciosa rebeldía para cualquier ser humano podrían ser: fuera de su trabajo, ¿cuánto tiempo dedica a valorar cosas sencillas, a compartir con amigos conversaciones intrascendentes, a empaparse de la naturaleza, del arte mismo y de la música? ¿Es usted solo maquinaria productiva que complace una sociedad de consumo infinita y que tras adquirir un bien ya no se encuentra satisfecho, sino que quiere uno y otro bien de manera insaciable e infinita? Preguntas válidas que solo pueden resolverse con introspección y humildad. Los cuentos de Sísifo están dedicados a mis colegas, la mayoría de ellos condenados a cargar sus piedras aparentemente con felicidad. Como administrador, he disfrutado muchísimo de ellos, apreciando sus egos y sobre todo sus apegos. Egos tan empinados como la cuesta de Sísifo, llenos de perfección académica y laboral y vacuos de amor y comprensión. Muchos de ellos pasan tiempo solamente dedicados a la práctica de la medicina, ejerciendo curiosos y risibles apostolados que en vez de proporcionarles paz y felicidad los embargan de amargura y ácida flema de un cansancio sin cura. La mayoría de mis colegas no saben hacer otra cosa sino trabajar y trabajar. Solo de medicina saben y ni siquiera de medicina lo saben. Corren entre hospital y hospital en poderosos vehículos a las mínimas velocidades que permite el tráfico, mientras en sus casas se consumen los días, los hijos y las esposas, esperando a compartir momentos de elemental tal felicidad que nunca llegan. La facturación y el trabajo son metas cada vez más altas e inalcanzables. Así, en esos agites y desvaríos, posiblemente llegarán a sus jubilaciones y se sentirán tan útiles para seguir en la brega que ni siquiera tendrán en cuenta su deterioro físico y mental, que ya reclama un retiro humilde y en paz. Como no se han programado para cultivar la infinidad de opciones vitales y espirituales que trae la existencia, los dioses triunfarán sobre el inconsciente que en cualquier momento de sus sudores se dará cuenta que ya no le queda más remedio que entregarse a sus mediocres glorias y laureles, persistiendo en su única condena, su infinita piedra y labor. Sobra advertir que existen colegas amorosos,
médicos profundos y altruicos aún sobre la tierra, y a ellos mi honor, admiración y devoción. También está dedicado en especial a mis alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, con quienes pude discutir sobre estas banalidades y de pronto insinuarles que otro camino y jugar a la enemiga era realmente tan válido como útil. Sería muy feliz si ellos cultivaron ese pensamiento, pues todo en su momento es bueno y disfrutable, y que explorarse a sí mismo y tener la sensibilidad de apreciar el mundo y la naturaleza son el edificio más fuerte que puede construir un ser humano. Qué bueno fue abusar de mi poder como jefe del Departamento de Medicina Interna para sacarlos a ellos a visitar museos, casas de tertulia literaria, apreciar colegas sensibles que conocían de música e historia, compartir el campo, el sudor de los caballos, leerles cuentos y reírnos de nosotros mismos como médicos ante las protestas airadas de profesores y empleados de hospitales que consideraban irreverente, mediocre y abusivo que en vez de trabajar 12 a 15 horas al día, los 7 días de la semana, un superior les insinuara que 8 eran suficientes y humanas y que podrían dejar algo de tiempo para la construcción del espíritu. De todas maneras, si esos curiosos profesores por aquí pasan sus ojos, que no creo que lo hagan, ojalá piensen que aún pueden desatar sus cadenas y humanizar su existencia, previa sesión de autoburla y amorosa recriminación. Un formato de 10 cuentos, sale pasando, y un alegórico pensamiento poético y romántico traen los cuentos de Sísifo, así como lo trajeron los otros libros, los cuentos del Cartujo y cuentos de Cupido. En el primer cuento se describe un Sísifo criollo sacado de las montañas antioqueñas, avispado, truán y vivo, exaltación risible de los valores que hoy adornan a nuestra sociedad exitista y llena de curiosa maldad. El segundo cuento, El relojito Cartier, es una historia real llena de profunda ridiculez y por ende también jocosa. Enmarca la inutilidad de la vida de un colega dedicado a los cuidados intensivos y atiborrada de esfuerzos para conseguir un bien material, utópico por su valor, no solo comercial, sino de social deidad. El personaje, dedicado a evitar la muerte y a examinar milimétricamente los pacientes críticos, se encuentra con que ni siquiera su propia utopía de consumo puede adquirir. Las ridiculeces de mi práctica médica ante la magnitud de la avaricia como faceta del miedo a la existencia cobijan a Luisa y las otras, cuento real y verídico. Las hermanas Uribe existieron y de ellas pude extractar bellos análisis sobre el temor a la sociedad y al ser humano inconsciente que las acorraló en un apartamento del centro de Medellín. Las ambiciones políticas de un futuro alcalde me permitieron un cuento donde se articula una airada protesta de mi profesor y paciente Javier Molina ante la usurpación de su milagro y adjudicación de este a la prima de mi mamá, Laura Montoya Upegui. Pobre Jericó y los ruidos que generaron el ascenso a los altares de mi pariente santa. Muchos negocios de parroquias lejanas se usufructaron de la canonización, mientras el pueblo del suroeste de Antioquia ingresó en emergencia ambiental ante tanto curioso que fue a comprar bendiciones. En Se perdió Escobar aparece mi maestro mi maestro y amigo Gustavo Escobar, expuesto a un cambio de domicilio obligatorio y a la aceptación de un barrio emblemático, suma detestable de una ciudad que se cree innovadora y echada para adelante como todos los que aquí vivimos, sin que siquiera ella misma se haya respetado los pasos de su pasado. Luego vienen 3 cuentos de personajes paisas, el primero rico y afortunado, mítico por lo adinerado, don Jesús Calle de Santa Rosa, abuelo de doña Patricia. En el cuento se recrea la religiosidad de nuestros pueblos de principio del siglo XX y se hace un homenaje a la avidez y el entendimiento en el negocio lícito, aun con la misma muerte. En el segundo se revela un cuento de mi abuelo, quien tenía obsesión con la aparición de la muerte, único evento seguro e igualador que permite liberarnos de las pesadas cargas que empujamos. En el tercero aparecen fortuna y ridiculez, tomadas de la mano. Juan Vélez, personaje de Concordia, Antioquia, quien ha burlado a ambiciosos y a todo quien hubiera querido extraerle su fortuna. Federico, mi primo, quien al parecer sin querer y sin buscarlo, luego de evitar que las tapias de la hacienda familiar se vinieran abajo, recibió la visita de un fantasma que pasaba por el camino real, y Toño, cuyo sueño profundo produce discusión divertida de sus cofrades alcohólicos que luego de verificar la supuesta muerte del compañero proceden a enterrarlo. El cuento del escarabajo, real e inédito, hace honor y referencia a mi colega y alumna María Isabel Lozano, quien huye de la vejez y de la muerte, pero que tarde que temprano la atrapará. No queriendo evitar el olvido de sus bellas formas, resolví en un símbolo de nostalgia pintar un vehículo antiguo con los mismos artilugios con que ella se camufla de la igualadora.
Por último, el caballo de Olguita Piedrahíta, antes de morir me inspiró una historia de amor y de muerte, elementos que dan colofón a este librito. Isabel, mi hija, nuevamente presenta las ilustraciones. Es un gozo mutuo poder continuar recreando nuestra profunda y amorosa relación. Es un curioso genio que no sé dónde ir a parar. Disfruto mucho con su estilo y desparpajo. Agradezco a mi Facultad de Medicina y nuevamente al decano Carlos Alberto Palacio por permitirme protocolizar a través de su Departamento de Comunicaciones el resultado del diseño y la graficación, así como la corrección ortogramatical y de estilo. También a mis lectores que con curiosidad me piden cuentos y me interrogan si continúo escribiendo y publicando, como si esto fuera fácil. Escribir es divertido pero no es sencillo. No sé si los cuentos sean buenos, pero quieren repetir lecturas y eso me anima a continuar escribiendo historias y purgando desahogo. Los dejo con Sísifo y nuestras ridiculeces, tan humanas como válidas. Cristina les va a leer El relojito Cartier. El relojito Cartier. Todo mundo tiene derecho a sus sueños, pero los sueños, sueños son. Sandrita Cabezas, de Popayán, tan linda y tan bien hechecita, inteligente además, manejaba uno de esos remedios que sirven para prevenir que las venas se tapen con trombos o coágulos. Tenía entre sus metas y objetivos evitar que toda Colombia sufriera de trombosis o de flegmasía, como decía mi abuelita. Su empresa le había dado el poder terrenal para que las ventas del milagroso producto tomaran rumbos ascendentes, tal y como a los empresarios de esos remedios les gusta. Curva infinitesimal que no baja ni pierde mercado. Como era presidente de un gremio de médicos que usaba el tal remedio ese, entonces sus ojos negros de payanesa linda se fijaron en mí. Y por supuesto, para no entrar en terrenos del engreimiento, en otros colegas, entre ellos Julito, un médico dedicado a los cuidados intensivos y que trabajaba en una clínica poco conocida de Bogotá. Sin embargo, el tal Julito prescribía sin misericordia y a destajo el producto cobijado por la caucana y por eso ingresó en sus afectos. Un día de esos, Sandrita, tan bella y tan bien hechecita ella, decidió invitar a un selecto grupo de doctores objetivo, entre ellos a mí, a un congreso de la International Society of Thrombosis and Hemostasis y cuya sede era Ginebra, Suiza. La ciudad rodea el gran lago Lehmann, allí se refugió Lenin para planear la revolución bolchevique. Queda en Europa, lejos de Medellín y del aeropuerto de Bogotá. Es una de las ciudades más caras del mundo. Se mantiene llena de jeques petroleros, banqueros que cobran por saludar, ladrones famosos y, por supuesto, almacenes atiborrados de chocolates y de relojes. Sí, relojes, pero no cualquier relojito de esos que venden en los Andresitos, ni mucho menos en los semáforos de Colombia. Relojes reales, suizos, puntuales y que dan la hora. No crean que allí se venden réplicas, ni mucho menos relojes chiviados que dan deshoras. Y para Ginebra, Suiza, nos embarcamos con Sandrita, el tal doctor Julito, el doctor Jairo Roa, que oficiaba como presidente de la Asociación de Medicina Interna, el doctor Diego Fajardo, cirujano vascular de Cali, y que saca los trombos que disuelven el remedio de Sandrita sin pastillas, pero con bisturí, y yo. Ya en el aeropuerto de Bogotá, la anfitriona muy sonriente nos dio la bienvenida. Todos nos saludamos alegres y expectantes, podríamos decir que plenos, pues no existe un ser más feliz en la tierra que un médico cuando sale de congreso, y sobre todo si es para Europa, gratis y de cuenta de los remedios que alivian los males de la humanidad. En esa oportunidad éramos 4 doctores con Sandrita, quien tomó la vocería y nos saludó a todos. Qué bueno que aceptaron esta invitación. Sé que entre ustedes se conocen, sin embargo, les voy a presentar al doctor Julito. Él es un gran colaborador de la causa antitrombótica y trabaja como intensivista. El doctor Julito, desconocido y pequeñito como su nombre, delgado, de piel seria y pálida, pelo escaso y a medio encanar, ojos pequeñitos metidos en unas gafas también pequeñitas, tenía aproximadamente 55 años. Un hálito fatigado que expresaba en cortas y pocas palabras y unas ganas inmensas de no saludar, ni de hablar con nosotros, ni con nadie. No obstante, ante la presentación grupal de la anfitriona, le tocó saludar.
Y lo hizo pero de poca gana, eso sí, evitando dar la mano de intensivista. Y entonces, una vez que dijo hola, se volteó para otro lado, escogió la ventanilla para mirar el océano y sus nubes, y se desprendió del grupo. Los cuatro y Sandrita nos acomodamos en la misma fila para no perdernos ningún comentario de los que ocurren en cualquier viaje transoceánico. Luego de que la aerolínea sirviera la comida, ingresamos en la modorra y el preliminar del sueño para descansar. Íbamos bien y casi dormidos, aletargados en la marea de la noche intercontinental, pero súbita y sorprendentemente, el pequeño y recién conocido doctorcito nos despertó con una retahíla en voz alta y casi a gritos. Por un momento creímos que era una pesadilla, pero no. Estábamos en la realidad, y las palabras vociferantes salían del colega que había decidido saludarnos a regañadientes. Compañeros, este es mi primer viaje a Europa. Imagínense, a los 55 años ya me gasté más de la mitad de mi vida y no he pasado el Atlántico. Y ustedes me imagino que es la cuarta o la quinta vez. ¿Y por qué? Porque uno trabajando de día y de noche no puede ir a Europa. Miren, no veo el sol desde hace tiempos. Ustedes no saben lo que es trabajar en una unidad de cuidados intensivos. No, seguro que no. Eso es un lugar horrible, donde no entra el sol ni la luna, solamente lo hace la luz de neón. Donde los pacientes no hablan porque están conectados a una máquina y a punto de morir. Donde los únicos ruidos que escuchamos son los de los monitores que pitan constantemente. Haga de cuenta una selva digital, donde se entra a las 7 y se sale a las 7, los 7 días de la semana con sus días y con sus noches. ¿Por qué uno gastando como loco y dándole gusto a una mujer insaciable y a unos hijos desconsiderados que ni pagándoles la universidad se afanan por estudiar, no puede ir a Europa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no paraba de gritar. Y ya todo el avión se había despertado. Los pasajeros se habían dado cuenta de que era el primer viaje de Julito a Europa y que nunca había cruzado el Atlántico y que era intensivista y además que estaba harto con su vida. Una vez terminó y se desahogó, se quedó mirando hacia el infinito negro que surcaba el avión y nos advirtió y sentenció sin dudar un segundo de sus palabras. Nada, conmigo es a otro precio. Cuando llegue a Ginebra me voy a comprar un reloj Cartier. Un legítimo Cartier. Por fin me voy a dar un gusto en esta vida. Es que yo he sido muy pendejo y muy huevón. Esperen a que llegue a Ginebra y verán. Ahora voy a poder recompensarme tantos esfuerzos, tantos trabajos y desvelos. Entonces Julito, luego de su proclama y promesa consigo mismo, se quedó dormido. Y ya lo despertamos, fue en Europa, en el aeropuerto. Doctor Julito, llegamos. Apúrese que ya el transporte nos está esperando. Y comenzamos nuestro periplo académico por Ginebra, guiados elegantemente por nuestra caucana, quien ya aterrizados en la Suiza, nos alojó en un hotel grande, amplio, limpio y sin pulgas. Luego nos llevó al centro de los eventos internacionales, donde se hablaría de los maravillosos remedios que tiene el mundo para la trombosis, y allá nos inscribimos y nos pusieron escarapelas con nombres en inglés, y que procedíamos de Columbia como participants. Y bueno, felices comenzamos a disfrutar de unos días calmados en Europa, de cuenta de la empresa de la reina de Popayán. Julito, por supuesto que meditabundo, muy callado, apoquinado y como aislado del grupo, tomaba atenta nota de las conferencias y de todo lo que allí sucedía, no se perdía ninguna invitación que Sandrita nos hacía. Cuando Sandrita decía que había que bajar a la ciudad, todos bajábamos y él bajaba. Cuando Sandrita nos invitaba a comer, nosotros comíamos y él comía. Cuando nos decía que para el Congreso, nosotros en el Congreso y él también iba para el Congreso. Cuando nos despedíamos a dormir, él se iba para su habitación a dormir sin decir palabra. ¿Para qué? Ya las había pronunciado en el avión y eran certeras, concluyentes y definitivas. Quiero un Cartier. Después de las conferencias salíamos a caminar por las calles de Ginebra y nos dedicábamos al loleo, que es una práctica clásica y eterna, afincada en el corazón de todo colombiano, y que consiste en ir recorriendo el comercio de vitrina en vitrina, chorreando babas y antojándose de lo que no se puede, pero eso sí, con un metódico protocolo que consiste en preguntar por el precio, que si mañana puedo volver a verlo, las facilidades de pago y la garantía de eso que no se va a comprar, o mejor dicho, que no se puede comprar.
Sin embargo, y a pesar de que no es muy adecuada que digamos, la práctica del loleo incluye todas esas preguntas, y quien lo ejerza debe tener actitud de loleo, porque si no se articulan esas dos posturas, entonces no funciona. Por supuesto, eso es de colombianos. Ningún europeo lolea, que viene del verbo lolear. Yo lo leo, tú lo leas, él lo lea, etc. No, ellos van al grano de una. Quiero esto y se lo llevan. Tampoco barequean, ni piden rebaja. Eso es de paisas descendientes de marranos, o sea, de judíos conversos. El pedir rebaja, aún en almacenes de cadena, es de gente de por estos lados de Medellín. Casi todos los días, después del congreso al que asistíamos con protocolo y antes de ir a comer, nos dedicábamos a lolear y a admirar relojes finos, de los cuales amarran una tirita con números minúsculos para que nadie se asuste, que correspondían al precio del reloj, usualmente en dólares o francos suizos, por esa época más caros que el mismísimo dólar. Y todos nos inclinábamos, los mirábamos y analizábamos el precio en el papelito con números chiquitos, menos Julito, el cual tenía claro que esas exorbitantes baratijas ni siquiera eran dignas de ser analizadas por él. El intensivista, desde la llegada a Ginebra, había separado un lugar en la agenda de Sandrita para que luego de las conferencias y en cualquier especial momento, con todos nosotros, lo acompañáramos a comprar su sueño, el cual reposaba en un lejano edificio al otro lado del lago Lehmann, y del que solamente conocíamos un aviso luminoso, que serio y enigmático se prendía todas las vespertinas de la tarde ginebrina, y cuyas letras se escribían en unos colores preciosos, que resplandecían sobre la superficie del lago, y ni las olas las descomponían. Claro, doctor Julito, mañana vamos con todos los invitados, y después, si quiere, celebramos con champaña francesa la compra de su vida. Entonces dejamos para el otro día las amenazas de libertad del intensivista y esperamos ansiosos que pasara el tiempo, pues iríamos a conocer un reloj Cartier de cerca y en la muñeca de un colega que se dedicaba a los cuidados intensivos y a atender pacientes conectados a un ventilador. Y llegó la gloriosa mañana. Entonces todos con Julito nos desplazamos con energía y animosidad hacia el edificio Cartier, que ya tenía el aviso apagado porque reinaba el sol radiante de la Suiza, que hace ver grande todo y magnificente las cosas. Y Julito decía en voz baja y sin gritar, porque estaba en la Suiza: por fin voy a tener mi Cartier, voy a hacer lo que soñé toda mi vida, comprar mi reloj, lo único que he anhelado después de tantos y tantos años de sufrimiento en esa selva digital. Vamos todos por el Cartier. Y mientras caminábamos con ansiedad hacia el edificio Cartier por el Boulevard del Lago, esquivábamos las bicicletas de verano, los bancos y las joyerías, los grandes restaurantes y los lujosos locales. Se veía cada vez más cerca y mientras más nos acercábamos, más temor y ansiedad nos generaba, porque era un edificio poderoso, donde vendían relojes, o sea, un almacén grande de varios pisos llenos de relojes, por supuesto, de relojes Cartier. Julito, como enanejado, aceleraba el paso y Sandrita lo seguía. No lo quería perder de vista porque recuerden que estaba en Ginebra y un invitado de Colombia no se le podía perder. Sin embargo, a Roa, a Fajardo y a mí nos fue invadiendo un presagio de final de comedia shakespeariana, de final de Otelo, de final de Romeo y Julieta, y nos entró un temor grande que nos hizo reducir el paso. Porque al acercarnos cada vez más, las letras las veíamos más grandes, opulentas, engreídas, y teníamos derecho a que nos entrara el miedo que debe sentir cualquier subdesarrollado cuando se encuentra de frente con el miserable capital. Una cuadra antes del edificio y al frente de este nos detuvimos los tres. No quisimos continuar, pero vimos cómo Sandrita y Julito, quienes se nos adelantaban, pasaban la calle y esquivaban para subirse a la acera de al frente, Rolls Royce, choferes de turbantes que ondulaban con la brisa del lago y que esperaban a sus jefes, quienes dentro del edificio estaban haciendo la misma compra que Julito. En el alma quería realizar con toda intensidad. ¡Se quedan!, nos gritó Sandrita desde el otro lado, mientras Julito se presentaba en la puerta del edificio que estaba custodiado por unos gendarmes fina y rígidamente posicionados.
Los elegantes señores dedicados a la vigilancia parece que le preguntaron en francés muy ginebrino a Julito a qué venía, pero él no supo responder, y entonces tuvo que recurrir a la payanesa que entendía el idioma de Bonaparte. ¿Que a qué viene, doctor Julito?, preguntan los señores. Dígales que vengo a comprar mi Cartier. Entonces los gendarmes hicieron una seña de asombro y aprobación y lo dejaron pasar. Julito, emocionado con Sandrita, esperó a que le abrieran la puerta del edificio, que súbita y lentamente comenzó a abrirse para darle paso a la emocionada pareja, a una recepción gélida, gris, amplia, alta y con un olor sui generis de reloj Cartier. Ambos ingresaron y solo escucharon resonar sus zapatos en la fría galería. De improviso la puerta se cerró y se encendieron luces de todas partes, mientras solos y confundidos seguían esperando que alguien que no estaba apareciera, y finalmente apareció. En francés, muy sobrio y con inclinaciones melífluas y amaneradas, que incluían venias y una sonrisa inmodificable de vendedor, apareció dispuesto a reverenciar y atender con las mejores maneras y cortesías a la pareja compradora. «Madame, monsieur, ¿qué se les ofrece?» «Es que el señor desea comprar un reloj Cartier». «¡Uy! ¡Qué interesante! ¿De verdad desea el mejor reloj del mundo?» «Sí, es mi deseo más grande, señor. Lo anhelo con todo mi ser». «¡Uy! Entonces, veamos». Luego de una reverencia, activó un control y se abrió, como en el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones, una vitrina iluminada de colores igual a los del aviso, que enfocaba un reloj de verdad y sobre el cual Julito se abalanzó, no sin antes tropezar sus gafas pequeñitas y su nariz húmeda contra el vidrio hermético y ruidoso que activó una alarma lejana. «¡Ese! ¿Cuánto vale ese?» «¡Uy! Déjeme ver, monsieur. A ver, solo 50.000 francos suizos al contado». «¿50.000? Quiero ver otro». Y entonces le abrieron otra vitrina y le mostraron otro, pero ese valía 100.000. «¿100.000? Otro». Le mostraron otro de 150.000, y Julito se abalanzaba con curiosa emoción sobre las vitrinas encendidas. Pero cada vez el reluciente y sonriente vendedor le pedía calma, en francés, por supuesto, y Julito abría y abría más vitrinas mientras Sandrita ya no entendía qué era lo que pasaba. Luego de la sexta, y al comprobar que los precios ascendían, como quería Sandrita que aumentaran las ventas del remedio, Julito preguntó con voz entrecortada y dolorida: «¿No hay uno más baratico?» Entonces el vendedor, con piadosa y suave compasión, se dirigió a Sandrita, en francés por supuesto, y le dijo: «Probablemente lo que Messier busca no es un Cartier». Sandrita se compadeció de su protegido, no le dijo nada e invitó al doctor Julito a salir del edificio para continuar con otras gestiones. Una vez los expedicionarios Cartier de Colombia atravesaron la calle, al unísono, los tres que habíamos quedado a la expectativa, nos abalanzamos sobre ellos y le preguntamos al intensivista: «¿Qué hubo, Julito? Muestre pues el Cartier». Entonces Sandrita, de manera cortés y atildada, nos comunicó que Julito no había podido comprar su reloj, que por eso el habla no le salía, y que a eso se debía el pálido y serio color que traía. Entonces Fajardo tomó la vocería del grupo y dijo: «Esas no son penas para un varón, Julito. En Colombia los venden igualiticos en los semáforos y son Cartier». Luisa y las otras. Cierto día se me aparecieron en una clínica donde trabajaba. «Doctor, preguntan por ustedes, son un par de viejitas como muy pobres, que si las atiende». «Claro, con gusto. Déjeme terminar este examen y las recibo». Y efectivamente al salir me topé con un par de angelitos apachurrados, con sus alas escondidas y embalsamadas en una timidez que rayaba al extremo. Surcaban la octava década de la vida y, al parecer, los recuerdos y vivencias álgidas de su existencia habían imprimido en sus caras desorganizadas líneas que impulsaban un hálito deprimido y triste. Eran delgadas, bajitas, por no decir que minúsculas.
Ambas tenían el cabello calmo, corto y amarillento, y se lo recogían en una moña idéntica que copiaban la una de la otra. Vestían vestidos descoloridos, opacos, usaban unas medias perpetuas de algo que sugería ser licra y que enrollaban como torniquetes debajo de las rodillas. Se protegían de las inclemencias del clima, aún en verano, con un antiguo saco de lana gris, igual para las dos, y del cual salían hebras motosas y perpendiculares hacia arriba, que en desorden daba la sensación de un tenebroso caos. La moda, por supuesto, pertenecía a los años 50, o tal vez de antes. En realidad parecían muy pobres, porque después de ese encuentro y de los múltiples que tuvimos, no cambiaron de moda, ni de vestido, ni de saco, ni de medias. El encuentro fue impactante, no solamente porque tropecé con el desasosiego de sus figuras, sino con una afrentosa rabia contenida y congelada, que quién sabe de dónde la habrían sacado y que, por supuesto, siempre antepusieron entre nuestro contrato de médico y pacientes. Con ella nunca existió confianza, solo necesitaban de mis servicios, fueron claras en el trato, nunca me ofrecieron una sonrisa. Era mucho, pues sus deprimidas auras y los pocos dientes descoloridos y mustios que aún les quedaban, no les permitían un aliciente para sonreír. Hablaban alternadas en tono tenebroso, lúgubre y lento. Primero lo hacía la una y luego la otra, como si compartieran el mismo espíritu de interrogatorio. La una preguntaba, entonces uno respondía y luego la otra continuaba. Se ahorraban palabras y tiempo entre las dos, se tomaban de la mano para todas sus diligencias y decisiones, actuaban en conjunto, eran un dúo, un dueto de preguntas, tristezas, caos y pesadumbre. Una se llamaba Sofía y la otra Gabriela, pero no la del cuento de la perra, o sea, Sofía y Gabriela Uribe. Sin embargo, me faltaba conocer a Luisa, la otra hermana, la ausente. Sería un trío incompleto y solo conocía la obertura de la obra. Doctor Luis Felipe, y empezaron alternadamente. Vea, es que tenemos a Luisa muy enferma y quisiéramos que fuera a la casa a ver qué se puede hacer por ella. Yo creo que se nos va a morir, no para de gritar, es como si tuviera un demonio adentro, le dan rabia y se patalea. Además tiene una pierna fría y negra y nos dijeron que usted sabía de eso. En realidad estaban tan confundidas que me preocupé y hasta me imaginé que Luisa, la que me presentaba en una confusa historia clínica, posiblemente tenía ya las marcas de la igualadora que, luego de descobijarla por la noche, la había agarrado de una pata y no la soltaba porque tenía ganas de llevársela lejos. Inquieto y sin otra alternativa, decidí ir a la casa de las recién conocidas, ubicada en uno de los edificios del centro de Medellín, donde casi siempre viven los abuelos y las personas de edad. Al piso 19 de la calle de Maracaibo con el palo llegué con mis instrumentos y con la inquietud de qué estaría ocurriendo con Luisa. Una vez abrieron las puertas de un apartamento congelado en el tiempo y cuyos muebles intactos cubrían forros de plástico ordinarios, me recibieron sin esbozo de cordialidad, gritos e improperios en elevado tono, eso sí, muy desproporcionados al tamaño de su propietaria. Presa de un dolor intenso, preguntaba a las otras quién era el malnacido que había llegado y que para qué traían un médico, que ella no necesitaba a nadie, que ella se había defendido siempre sin hijos de puta filipichines vestidos de blanco que no curan nada, que cada cual tenía su hora y toda una retahíla de sandeces y groserías que no se detenían. Luisa, el doctor Felipe me ha recomendado la cardiovascular, te va a quitar ese dolor que tenés en la pierna, déjate llevar. Y con temor de su reacción los obedientes angelitos le suplicaban, pero Luisa le seguía gritando con más fuerza: no quiero nada ni a nadie, sáquenlo de aquí, váyanse, déjenme sola, déjenme morir. Y no dejaba entrar a una habitación oscura donde se sentía el olor a la muerte que ya había llegado para alzar con su propósito. Mientras Luisa, poseída por su rabia, seguía empecinado en que nadie le quitara a esa dignísima visitante de encima la parca, y con la cual decía muy confiada que iba a pelear de frente, pues se sentía en una lucha franca cuerpo a cuerpo y rabia a rabia, y que no deseaba compartir con nadie, yo aprovechaba para recorrer el curioso domicilio. El sitio y su mobiliario se quedaron estáticos en el tiempo. Luisa y las otras compartían un mundo impenetrable y lejano, donde a veces la luz del día se permitía unos lujos prohibidos para cualquiera, porque se filtraba por los pocos espacios que dejaban unas cortinas densas, gruesas y pesadas, que cubrían todo contacto con el exterior viviente. El añejo comedor daba la impresión de que solo había sido utilizado, seguramente 1 o 2 veces para cualquier curiosa ocasión.
La sala estaba toda cubierta de mantones grisos que abrazaban muebles que aparentemente eran finos y antiguos. Eso sí, polvo no había porque para eso estaban Gabriela y Sofía, para limpiarlo diariamente. La cocina tenía su fogón de peltre blanco y 2 neveras intactas de la misma época del fogón, y que por su antigüedad me llamaron la atención, no solo por su componente estético, sino por la curiosidad de saber qué guardarían allí, si en ese apartamento solo vivían unos canarios viejos en unas jaulas colgadas y ellas que al parecer aguantaban hambre. Entonces, adentrándome en la penumbra de la curiosidad, porque solo permitían una que otra bombilla encendida en dicha casa, y mientras Gabriela y Sofía apaciguaban a la moribunda Luisa, tropecé con unas fotos de mujeres muy hermosas, de otro siglo, de otra época, y me concentré en sus bellezas, idas, por supuesto, de este mundo, y que no me permitían con claridad aseverar si eran o no de mis anfitrionas. Es que eso pasa con las fotos. Uno cree que una foto de uno es uno, pero no. La imagen que uno ve es la foto de alguien que existió en otro momento y ya no está. O sea que somos cadáveres itinerantes que creemos estar vivos. Mientras recorría ese siglo diferente, con mis elucubraciones en la oscuridad de esa tenebrosa casa, por detrás y de una manera poco cordial me tomaron del brazo unos duros huesecillos que bruscamente me trajeron a la realidad. ¿Qué hace, señor? Y se le ocurra. ¿Usted qué está haciendo? Cuando me recuperé del susto encontré a Gabriela, quien muy disgustada me hacía el reclamo. No, nada, discúlpeme. Simplemente disfrutaba las fotografías de estas mujeres tan bellas. ¿Quiénes eran? Nosotras, doctor, nosotras. No hable duro, que no me gusta que diga eso. Pero eran muy bonitas, muy hermosas. Ustedes se casaron, tuvieron novios, hijos. Nada, doctor, espere, no hable duro, ya le cuento. Entonces salió para una habitación también oscura, donde encendió el bombillo y me invitó con temor a que ingresara. Luego miró para todos los lados del corredor, temerosa de que fueran a escucharnos, y se aseguró de que Sofía estuviera atendiendo a Luisa, la que se entretenía con la muerte, ya que ya le había agarrado definitivamente la pierna de la rodilla para abajo. Vea, es que mi papá era un hombre muy bello, muy hermoso. La familia vivía en Titiribí, un pueblo del suroeste. Todas teníamos novios y pretendientes. En realidad, como nos vi ahí, éramos bonitas y muy solicitadas. Pero una maestra, una sinvergüenza de Envigado, se robó a mi papá. Entonces quedamos solas con mi mamá, y Luisa, que es la mayor, nos dijo que como todos los hombres eran iguales y cortados por la misma tijera, había que echar a los novios que teníamos y con los que nos íbamos a casar. Que para qué hombres, que no siguiéramos con esas bobadas, porque se las podían robar las maestras, que son ladronas y sinvergüenzas, que solamente iban a cuidar a mi mamá hasta que se muriera y que ella iba a tomar las riendas de la casa. Y así fue. Luisa estudió contabilidad, trabajó mucho en empresas, con acciones, y nosotras desde entonces nos dedicamos a cuidarle de la casa y también de mi mamá. Cuando mi madre murió, tapamos los muebles por orden de Luisa, quien dijo que a esta casa no podía entrar nadie, ni la luz del día. Es por eso que lo está recibiendo a usted como quien recibe una pesadilla. Eso fue hace 60 años, imagínense, 6 décadas escondidas de la maestra y del mundo. Y Sofía, ella es la menor, pero a esta altura de la vida está muy enferma también. Doctor, que venga a ver a Luisa, que ya puede entrar, informó Sofía, que acababa de llegar. Entonces me dirigí con las 2 hermanas a la habitación de Luisa, que, aunque llena de dolor y de desconfianza, ya había aceptado a regañadientes ser examinada. Le solicité que me mostrara la pierna, la que había tomado la igualadora, y efectivamente, pálida, inerte, fría, con arreboles y crepúsculos purpúreos y sin energía vital, la gangrena se apropiaba de mi paciente. La calmé, la consolé y le dije que teníamos que obrar con urgencia, que había que amputar la extremidad, porque si le dejábamos la pierna fría, la parca se la iba a alzar del todo. ¡Amputar! ¡No, eso nunca, jamás! ¡Qué horror! Yo me muero con los pies puestos, me muero con mi pierna, como los hermanos de Colombia. Déjenme, se los dije, estos mexiquillos hijos de puta no sirven para nada. Déjenme, que yo me entiendo con la muerte, déjenme a mí solita. Y así fue.
La dejé que se entendiera con ella, porque con la muerte se entiende cada uno. Entonces, luego de que sus hermanas aceptaran con tristeza y resignación una orden superior, solamente pude ofrecerle a Luisa una deliciosa e inusual rasca con analgésicos y opiáceos que la fueron entregando entre confusos sueños a la igualadora, que se la llevó ligerito. Ya sin Luisa la casa se puso más oscura. Sin embargo, entraba con más frecuencia, ya que en pocos meses me había convertido en el médico que atendía las diversas quejas y confusiones, llantos y depresiones de sus propietarias. Con precaución evitaba cobrarles honorarios a mis nuevas protegidas, pues creía fervientemente en la soledad y el desarraigo de mis pacientes. Pobrecitas, solas en el mundo y sin Luisa, sin su alter superior, sin su guía, ¿cómo harán para vivir? Si yo veía que nadie en esa casa trabajaba, si nadie las socorría, si nadie las acompañaba, si el único que arrimaba era yo, y eso que con precauciones. Ay, doctor, ¿qué vamos a hacer sin Luisa? Bien viejas. Doctor, venga que Gabriela está muy enferma, que tiene un sueño horroroso. Doctor, que Sofía se quedó sin ver. Doctor, que este dolor aquí, que este dolor allí. Doctor Felipe, que cuánto más vamos a durar. Y así todas las semanas, los días y las horas, y llamaban al consultorio siempre gritando y llorando. Yo, sin embargo, intentaba controlar esos incendios emocionales y corporales, prescribía sedantes e hipnóticos para el sueño, analgésicos, tranquilizantes, y todo el arsenal para enfermos enajenados que podía conocer. Eso sí, no llamaba a calle el psiquiatra, probablemente porque me sentía psiquiatra o entre locas. También le recomendé, con temor, una empleada para que las atendiera. Y entonces se consiguieron una tal Rosa, una casi esclava para sus nuevas propietarias, que a regañadientes se dejaba mandar de sus patronas, que nunca en la vida habían tenido ese tipo de ayuda y que se sentían plenipotenciarias con la inquilina, a la cual no sabía cómo le pagaban. A los pocos meses, y aún sin apaciguarse esa tormenta permanente, la igualadora volvió a tocar la puerta. Era de noche, pero esta vez quiso pellizcar con fuerza la barriga de Gabriela. Luego de gritar y exclamar que habían venido por ella, solo atinó entre un manto de sudor gélido a decirle a Sofía que Luisa la estaba esperando entre grises nubarrones, que algún día se volverían a encontrar, que adiós mundo cruel, que adiós el oscuro domicilio de la calle Maracaibo, y que allí le quedaban Rosa, el doctor Felipe y lo que sabían todas para atenderla. Sola, en grima, como dicen por acá, Sofía la menor se quedó anhelando a sus hermanas, que noche a noche se comunicaba con ella mediante unos inverosímiles y aterradores sueños que vine a conocer luego de un ataque de pánico de la menor de las Uribe. Doctor, que Luisa llamó anoche. ¿Llamó? No puede ser, no, si Luisa no está con nosotros, Sofía. Ella se murió, intentaba consolarla. No, doctor, Luisa no me habla, me da órdenes, me exige, me dice que me mueva, que me vaya para donde ellas, que los infiernos me están esperando. Los infiernos, eso no existe. Vea, Sofía, el infierno ya lo cerraron. Juan Pablo II dijo que lo cerraran y botar las llaves, que no siguieran diciendo tantas mentiras, que son amenazas de la iglesia, que lo cerraron porque ya había mucha gente de aquí en Medellín. No. Claro, doctor, que el haber no existe, y allá están Luis y Gabriela, y me gritan porque se están quemando, que por avaras, que por congelar los tiempos de la tierra. ¿Avaras? Sí, doctor, yo solo recibo órdenes de Luisa, es que ella consiguió mucha plata, ella no hizo sino trabajar toda la vida y nosotros ahorrar y cuidar, no gastamos ni jabón, doctor. ¿Plata? ¿Cómo así que plata? Ustedes no son pues unas pobrecitas. Ah, doctor, yo no sé ni cuánta plata dejó Luisa, yo no entiendo de dinero. Eso sí, aquí vienen muchas comunidades religiosas, vienen monjas y curas, ellos huelen, saben dónde está la plata porque son como los perros que reconocen dónde están los huesos escondidos, dicen que son para misas, que les dio un dinero para sacar a Luisa y a Gabriela de los infiernos, precisamente a lo que me llaman ellas. Pero si a veces no tienen con qué pagarme a mí. Ay, doctor, por eso ya están en los infiernos. Pero mire, aquí están los últimos exámenes, no se preocupe que yo le voy a pagar, véalos. Y traspapelado entre los resultados de los exámenes de la última paciente que me quedaba de la Uribe, se aparecieron etiquetados con la marca Bancolombia una cantidad inverosímil de ceros que no eran propiamente el número de plaquetas ni de glóbulos rojos de mi paciente, sino un depósito a término que en pocos días la última despojada de la maestra de Envigado tendría que cobrar.
después de recuperar mi asombro por los resultados financieros arrojados por mi paciente y casi sin aliento por el inusual hallazgo, saqué mi recetario y con buena letra le prescribí a la enferma. Primero, debe donar, pásate la, eso. Primero, debe donar todas sus pertenencias, entre ellas una neverita, que yo, si usted lo considera, le podría comprar. Segundo, debe editar todo tipo de comunidades religiosas, pues el dinero para sacar a Luisa y a Gabriel de los infiernos no alcanzaría en esta tierra, invocando misas a mañana, tarde y noche. Además de saber que eso de los infiernos son mentiras, pero que según recomendaciones del Vaticano aún funcionan en estos desterrados e inconscientes parajes de Latinoamérica. Tercero, debe pagar por 10 años su manutención en una casa de ancianos con médicos preparados para tratarla y dejar el resto del dinero en la cuenta bancaria de una fundación para niños abandonados y sin padres. Al recibir la fórmula, la última de la Zuribe, que todavía quedaba en el apartamento congelado, esto me respondió: ¿la nevera, doctor? Eso es todo lo que usted quiere. Llévesela cuando quiera, se la regalo y, aunque sea, rolle un poquito del ombligo de estas viejas. Lo otro que me recomienda, claro que lo haré, con tal de que me alivie, pues ya sin nevera y descongelada de los tiempos, no quisiera vivir el resto de mis días en el siglo XX y huyendo de una maestra de Envigado. Hombre, no tenemos sino que darle gracias y un fuerte aplauso nuevamente a estos dos parejas. Qué cosa tan espectacular. Le agradecemos aquí al doctor Felipe. Aquí vamos a visitarle la nevera. Vamos a ver si nos tomamos un juguito con esa nevera. Pero de todas maneras, esta es una charla muy amena, al menos sacarnos del consultorio. Por eso ese era el título, después del consultorio. Siguen invitados todos para estas actividades que seguiremos haciendo el tercer jueves de cada mes. A las 6 de la tarde. Sí. Muchos, pero no había salido del closet literario. Ya me descualquieré, ya no me da pena. Para nada. Llevo muchos años, pero una curiosidad fue que en la facultad se hace concursos de cuento y algún día yo repartía los cuenticos. Los colocaba también en el cafetín de la Clínica Medellín. Los cuenticos tuvieron también, digamos, su época de irreverencia y de protesta. Algunas situaciones, digamos, de bienestar y de quehacer médico. Los cuentos fueron una herramienta para reír y llamar la atención. Yo, por ejemplo, cuando estuve, yo creo que lo que más me prendió a mí, porque a mí me gustaba mucho hacerlo, la medicina es una amante muy compleja. Cuando uno entra a medicina se le olvidan muchas cosas. Hasta ahí pude llegar a escribir tengo algunas, digamos, de esa vocación que traía del colegio. Después, como estudiante de medicina, pues tuve la fortuna de estudiar mi pregrado en el CES de esa época, digo, en el Instituto de Ciencias de la Salud. Ahora es una universidad y ya, como le digo yo al hijo mío, eso ya no tiene gracia. Gracia éramos nosotros, que entramos a clase de arte, entramos a clase de música, entramos a clase de filosofía, de literatura. Eso sí era gracia. Y nos apretaban y nos escurrían hasta que nos sacaban la lengua. Ya después entró a medicina interna y ahí sí no volví a escribir, fue nada. Ahí sí me dediqué del New England Journal of Medicine y de Harrison Principle of Internal Medicine. Después hago medicina vascular fuera, me vinculo a la universidad, pues y sigo trabajando en la cardiovascular y tengo una crisis en la cardiovascular. Una crisis, pues que eso fue por el año 98 y esa rabia me generó dos cosas. Primero, me volví a retomar mi melena. Educado a juguete por los jesuitas, que me prohibieron siempre llevar el pelo largo, el único que me defendía era el
el hermano Aurelio, que era el prefecto de disciplina, y como jugaba en el equipo de fútbol, dije, ya no más, córtelo, pero dije, hacíamos todas las estrategias para esconder. Entonces, de una manera inconsciente, pues dije, hijo de madre, yo estoy en una casa de jesuitas, y me hicieron esta cosa que me dolió mucho, pues eso ya pasó, pues, eso ya uno no se queda en eso. Pero eso fue lo que disparó una crítica risible y jocosa de que yo hacía ya como médico en esa institución. Yo qué hacía, mi quehacer, lo hacía y me estaba, digamos, era una pieza ridícula de ese engranaje que yo en el momento y me empecé a reírme de mí y a pasárselo a los colegas. Ustedes también, ríanse de ustedes dónde están. Y eso se fue volviendo una bolita de nieve. Después ingresé, me fui para la clínica Medellín y allá también, por supuesto, existieron crisis. Y crisis de reírnos de los colegas y sus actitudes, de sus actos médicos dirimidos y exclusivamente dirigidos al lucro. Y eso se fue volviendo sátira y se fue volviendo política. Algún día dije, bueno, esto no me puede quedar así, yo escribo y leo, aquí la gente se ríe, pero bueno, metámonos en algo serio. Y como profesor de la universidad tuve la oportunidad de ingresar a la escuela de escritores del profesor Macías, en literatura, allá en la universidad, en el campus central. Muy juicioso iba. Yo había estado algún tiempo con Manuel Mejía Vallejo, pero Manuel Mejía Vallejo, que era en la pública piloto, que tenía su escuela de escritores, pues le servían una jarra, era con aguardiente, y él pues no hacía la práctica, que en realidad disfruté mucho con Macías. Macías intronizaba o montaba unas estrategias para que fuéramos empezando a tener una mejor escritura. Bueno, eso también obligó mucho a recuperar la lectura que uno muchas veces como médico, muchas veces tiene uno la devoción, pero no la intención. Y en la intención de la lectura tiene que haber de todo. Tiene que haber política, tiene que haber religión, tiene que haber teología, tiene que haber cuentos, tiene que haber de todo, porque es que el ser humano es una sustancia compleja que uno como médico tal vez disfruta, pero muchas veces no pasa por el frente de uno y no entiende, porque está metido en otra cosa. Digo que la escritura, la literatura, le abre a uno esa posibilidad del que se está sentando al frente de uno con su misma condena, le trae sus historias y empieza a disfrutar de esa historia que después se puede volver un trozo de escritura de una manera jocosa. Ya nunca había salido para nada, era simplemente, era cosa local. Los profesores se compartían, llegaban a donde la secretaria, el doctor no ha vuelto a escribir cuentos, entonces no tiene otro cuento, entonces la secretaria imprimía el último cuento o imprimía el segundo cuento, pero nada, todo en ese silencio, lo mismo con los compañeros, como en ese silencio, hasta que un día el doctor Elmer Gaviria es un personaje muy valioso que ha pasado en la Facultad de Medicina, el decano. Elmer es ahora vicerrector en este momento. Algún día él monta una estrategia en la facultad que a mí me toca esa savia porque yo la viví. Son las escuelas de música, las escuelas de pintura, ese tiempo libre que le inculca a los muchachos para que vayan en sus tardes libres a dibujar, a las tablas del teatro. Eso es muy valioso. Él reconstruye esos edificios para que la gente tenga conciencia. Mire, es que esta es una facultad que es el sustrato, la historia de la medicina de Antioquia. Este es
Sí, es que usted estar en la facultad y ver esos edificios, a mí me parece conmovedor, independiente de que esta bobada, que esta cosa, no, es articular ese de dónde venimos, para dónde somos. Es que en Medellín se nos perdió la brújula, desde que acabaron esas casas tan preciosas que teníamos en el centro para que pasara la Avenida Oriental, esa tragedia de buses horrorosa, se acabó. Lo que nosotros no hemos respetado la historia. Y un pueblo o una comunidad, una sociedad que no respeta sus pasos y los ha borrado, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Dónde va su pensamiento? Entonces traigo a Elmer aquí porque me parece supremamente valioso. Él es vicerrector. Le pasamos, digamos, como a esa amistad filosófica de las cosas. Algún día pues tiene su concurso de literatura de cuentos, está la profesora Paloma Pérez, y allá cultivan de que los muchachos vayan y saquen, los que tienen esa potencialidad de escribir, vayan desarrollando sus líneas, vayan disfrutando con ese quehacer de la literatura, de leer, disfrutar y también de escribir. Entonces cualquier día me dice una secretaria, profe, no, yo no quiero a participar, por Dios. Yo conozco a los profesores de literatura de la Universidad de Antioquia, no, son muy completos, ellos deben ser los jurados, ¿yo qué me voy a meter a eso? No, profe, mande un cuentico, mándelo usted, mande el último, vaya, fíjese a ver las cuartillas, qué es lo que tienen que presentar. Bueno, cuando resulta que se perdió, aquí está, Vampiros con alma, que es un cuento verídico que me ocurrió de residente con el doctor Francisco Cuellar, el hematólogo, que me sirve de, digamos, pues eso, es un maestro de lo que uno como médico no debe ser. Yo lo quiero mucho, pero no debe ser así. Pues es un ejemplo que yo no quisiera hacer. Por ejemplo, yo no quisiera hacer Cuellar. Si alguien en la vida no me quiero parecer a alguien, es la Cuellar. Entonces yo tuve un incidente muy hermoso que se escribe aquí en la aguja, Vampiros con alma, y Vampiros con alma se gana el premio. Entonces cuando me van a entregar me dice el decano, y usted está en estas, y le digo, sí, pero qué pena, pues yo no esperaba esta cosa. Yo no esperaba, me fuera a ganar el concurso, no. Bueno, me dieron una tableta, y la tableta llegó a la casa y yo no la volví a ver, los hijos la Entonces dije, bueno, bobo toreado mata a la mamá, ¿cierto? Me gané un concurso, no puede ser. Entonces al otro año mandé otro, que es el Arcángel del Sinú. El Arcángel del Sinú es un colega y amigo, Rafael Castellanos, que ahora es el jefe de virología del CES, que algún día como estudiante de semiología se confunde haciendo el diagnóstico de una paciente que le llamaban de una casa vecina. Vea, esta señora se murió. Y él pues estaba estudiando, era el único estudiante que había cerquita a la casa, ahí en Prado. Entonces él va y entonces lleva todos los instrumentos, un muchacho que está empezando a estudiar semiología, a tocar el pulso, y él le dice, pero ¿qué pasa? Y toda la gente afuera esperándole. Dice, yo nunca he visto un muerto, ¿no? Yo tocaba el pulso. Pero donde le entierren viva, yo como a veces no está responsabilidad. Entonces presento el Arcángel del Sinú y vuelve y pues obtiene con muy buena calificación. Y vuelve. Entonces ya el decano me dice, oiga, usted lleva 2 años y tiene más cuentos. Y decía, sí, pero a mí me da pena. No, Luis Felipe, no, mándeme sus cuentos, que yo saco eso, que yo pues aquí en la facultad saco eso. Yo le mandé eso. Entonces yo un día contesté una llamada y yo no escuchaba en un tipo por ahí riéndose, las carcajadas, no, ya.
lo que valga, pero yo saco ese libro. Él no haga la ridícula, eso me puedo sacar eso, hombre, por Dios, hombre. No, ya decidí. Él sacó cuentos del Cartujo, y eso fue un hit porque sacó un montón de, yo no sé, eso el primer tiraje desapareció. Los profesores, entonces yo veía un profesor caminando y apenas me veía. Oiga, hombre, me gustó el cuento del monje, hueva en túnica, me gustó esa metáfora. Luis Alfonso Vélez, ahí está el cuento del monje, que se fue, me dio por meterse por allá a Santa Rosa. Entonces yo lo me imaginaba, uno bien pinchado, bien elitista, bien contemplado toda la vida, y se puede aguantar frío, contemplado a las hermanas. Yo me lo imaginaba a él. Ahí dice, venga, y verá que ya el monje, el rector del instituto, había sido capaz de abandonar sus blasones y medallas para irse lejos de venias y condecoraciones a un moridero, a rezar, a obedecer, a sembrar zanahorias y ayunar. Entonces le escribí. Yo sinceramente no me lo imaginaba. No creía que el decano famoso estuviera de monje, de barba en pecho, de pie en sandalia y de hueva en túnica. Y de hueva en túnica. Así que le escribí, me mandé una carta llena de interrogantes sobre cómo transcurría su vida en ese desfiladero donde el alma contiene a las pasiones y acepta las incomodidades. Oiga pues, con un amigo en común que con frecuencia lo visitaba y le tomaba fotos en sus escasos momentos de comunicación, le envié un cuestionario. Unos días después, esto me respondió: Pipe, qué bueno saber de ti, de mí lo mejor. Me levanto a las 3 de la mañana a rezar mis oraciones, a las 6 preparo el pan, a las 9 estoy en la huerta, siembro y cuido la comida para mis hermanos, a las 12 me retiro a mis habitaciones, leo, escribo, medito, respiro aire puro, comparto con las aves del campo y soy feliz en el silencio sonoro. Llevaba entonces ya un año de felicidad nuestro futuro santo, cuando uno de los hermanos con quien convivía entró en los linderos de la muerte por una penosa enfermedad. Viendo que uno de los miembros de la comunidad se moría en tan espléndido y frugal paisaje, el abad responsable del monasterio llamó a nuestro monje panadero y le indicó la necesidad de acompañar al hermano moribundo en una ambulancia que ya venía desde Medellín. Hermano Alfonso, ayuda por favor al enfermo, que usted es el único que entiende de estas situaciones. San Alfonso acató con obediencia la decisión y se subió en la parte de atrás del vehículo con el moribundo, las sandalias, la túnica y sus pensamientos. Solos en compañía de las curvas y la sirena de la ambulancia, el monje le tomaba el pulso al que se iba, lo miraba compasivamente, respiraba despacio y le mascullaba oraciones. Cuando el conmovedor trío rebasaba el alto de Matasanos, San Alfonso fue asaltado por la morbosa curiosidad que los enclaustramientos causan, y entonces alzó su pontifical cabeza para reconocer el paisaje de la carretera. Cuando eso ocurrió, desde el fondo del epigastrio sintió lo que debe sentir un náufrago cuando después de muchos días expuestos al sol y al mar, divisa tierra, y entonces se encontró de frente con el final de su destino camaldulense, y por lo tanto de su vocación monacal, el restaurante Los Comerciales. Desesperadamente y sin recato, a pesar de su prometido silencio a Dios, golpeó la ventanilla posterior en la cabina y le indicó al conductor que tenía una emergencia. El chofer, por supuesto, orilló el vehículo pensando que el hermanito enfermo había tenido un percance, pero no, era el hermano Alfonso que apresuradamente se tiraba del vehículo y arrojándose sobre la estantería del estadero, exigió con un grito desgarrador al tendero un aguardiente doble con un chicharrón de 100 patas. ¡Qué vocación y qué monje! Y Ave María. Muy bueno para comer, muy bueno para beber. Yo lo acompañé, digamos, como teníamos una buena comunicación, y para morirse ya pues no estaba recibiendo a nadie. Espere, acuérdese de la buena mesa para yo poder entrar a hablar con él. Hombre, no está recibiendo, el doctor no está recibiendo a nadie. Hombre, yo como una despedida de Luis Alfonso. Hombre, este tipo es muy valioso para mí, esto fue un modelo de médico muy especial, yo tengo que ir. Fui, le pegué el viaje, vea que
No, que el doctor no lo va a recibir. No, no. Él está muy cansado, que no quiere ver a nadie. Pero cómo me devuelve, hombre, por Dios, hombre, Luis Alfonso. Dígale que es un alumno, que es muy amigo. Nada. Sabía pues quién era. Le dije, hombre, ¿cómo entro yo a la casa del doctor Vélez? Ve, mamá, me acordé de un evento cuando yo estaba estudiante de medicina y fue a la clínica Soma a llevarle cualquier cosa, cualquier razón de la universidad. Y entonces lo vi como un niño chiquito con una caja de galletas, unas galletitas. Así, pero agarrado de esas galletitas. Un señor grande que era como un pontífice, ¿cierto? Un 80 derecho. Eso era un monseñor, un obispo de bata blanca y de corbata oscura. Se ponía una corbata azul oscura igualita toda la vida. Era de camisa blanca y corbata azul oscura. Muy conservador, pero bien motilado, bien organizado. Pues es un postre regio, como dice la señora. Y él con esas galletitas. Y entonces me dijo, Pipe, cómese una, no le voy a dar más, una. Bueno, doctor, muchas gracias. Galletitas de mantequilla. Y le dije, la clave para entrar a este apartamento son galletas de mantequilla. Y eso había sido por ahí 30 años, yo tenía por ahí, sí, no, 40. Y entonces le dije a mi mamá, haceme unas galletas de mantequilla para entrar a la casa del doctor Luis Alfonso, porque quiero hablar con él. Entonces, cuando me fueron a despedir la segunda vez a que no entraba, le dije, dígale que llevo unas galletitas de mantequilla. Y fue la única manera de entrar a hablar con él la última vez y de despedirme. De darle las gracias y darle un abrazo, pues ya, él había querido morirse ya no quería. Dije, yo quiero cumplir 80 y morirme. Y lo cogió un cancercito y no quiso más y se fue desapareciendo. Entonces, sí, esa es la historia. Y como le decía, tengo más cuentos en fila. Lo que pasa es que uno no puede sacar uno no puede sacar todo de una vez. Eso es muy, un libro como ni que fuera los hermanos Grimm, pues uno sacar un mamotreto así de cuentos, no. Y a poquito, de a 10, 15 cuenticos. No lo vuelven a invitar. Entonces, esa es la cosa, porque van otros cuentos detrás. Van otros cuentos detrás, o sea, termina uno este proceso y agárrese a trabajar con los cuentos de las ridiculeces del fútbol. Hay gente, tengo unas cosas por ahí guardadas que la gente me dice, hombre, hay ciertas tradiciones antioqueñas que se están perdiendo. Eso usted va a los pueblos y por allá encuentra cositas, pero eso es muy lindo y nadie se ocupa de ellas. El vocabulario, el valor, los valores y las costumbres, valores buenos y malos de esta sociedad. Porque es que aquí nos han vuelto, es que nosotros venimos muy mal cogidos, como dicen por ahí. Es que la mezclita que vino acá a estas breñas es muy compleja. Vea, judíos conversos, calcule pues, ¿cierto? Marranos escondidos de la Inquisición. Los más árabes se quedaron por allá o los más andaluces se quedaron o los más berberiscos se quedaron en la costa, pero aquí también llegó el crucecito. Y esa malicia de esos polinesios, pues, esa es una mezcla, una pólvora muy brava. González decía que era las 5 razas, los 5, que aquí estaba el gran mulato, y pues no hemos visto desfilar a nadie. Chávez ya se murió, y mire pues la tragedia que hizo. O sea que podría ser el gran mulato, según la convergencia, pero entonces esa es una cosa que me atrae, que rebujo mucho, porque son cuentos muy, muy bellos que todavía existen. Ahí traigo en el último libro el cuento de Juan Vélez. Yo saco a Juan Vélez del cementerio. A Juan Vélez hay que sacarlo. Yo no sé si ustedes conocen bien el mito de Juan Vélez o lo han escuchado. Sí.
Juan Vélez es un alcalde de Concordia, muy rico y muy abusador. Tenía esclavos, minas y muy amarrado. Descendencia, pues familia no dejó, vivía solo. Y pues la gente murmuraba que era tanto poder y tanto dinero que tenía pactos con el diablo. Entonces, él recogía sus fardos de oro, cargaba sus mulas y se iba a enterrarlas a un camino que existe entre Concordia y Salgar, ahí cerquita antes de bajar yendo para Urrao, a mano izquierda está ese camino, y pues según la leyenda hay un árbol de aguacatillo a la orilla derecha, y entonces es una de las instrucciones que hay en la quebrada La Higuerona. Entonces Juan Vélez no puede descansar hasta que no saquen el entierro del escondite. Entonces Juan Vélez tiene reglas para sacar el entierro. Él vive en el cementerio de Concordia, aunque algunos personajes dicen pues que la familia lo sacó de allá porque pues ya el alcalde no se aguantaba yendo la gente a sacar a Juan Vélez del cementerio por la noche. Tiene que ser a medianoche, tiene que ir a medianoche. Tiene que ser viernes, porque el día viernes es el día 6, el día del diablo. Tiene que ser luna, más Javier, eche para abajo. Tiene que ser luna negra, o sea, no hay eso. Tiene que ser luna negra o nada de luna llena, sino nada de luna. Y la gente va y se mete 2 o 3 aguardientes, porque imagínese el susto de llegar usted a la lápida ya, se le sigue para aquí, de espaldas. Juan Vélez, vos sos un ambicioso como yo, que eres amorito. Sí, ya salgo pues, no te vas a voltear. Entonces, el arriesgado pues va con sus aguardienticos y se aguanta el varillazo. Comienza a sentir que están ensillando una mula. Y después suenan unos perros y unas cadenas, y empieza a respirarle pues la mula aquí al individuo. Camina pues que vamos para los infiernos, y no pares, ni mires para atrás porque te vas, o peor, te enloqueces y quedas bobo. Entonces empieza el tipo pues ahí a caminar, y mucha gente pues cuenta pues la tradición, pues ha terminado por ahí loquita, buscando, bueno, o sea, el negocio, dicen que se lo sacó don Ernesto Garcés. Don Ernesto Garcés, que es el rico pues de Concordia, papá de una compañera mía. Era tan bonita y tan culta y tan elegante que nos daba pena como echarle perros. Y dije, esta muchacha tan bonita, hombre, y después digo, pero ¿cómo no le echamos los perros a Gloria Lía? Que ella es médica, endocrinóloga, trabaja en Boston, en el hospital de Boston, en el Children's Hospital en Boston. Es una médica endocrinóloga, pues una mujer hermosísima, y a uno le daba, muchacha tan bonita y tan rica, no, qué miedo, le daba miedo. Ese es el verdadero entierro de Juan Vélez. ¿Ah? Gloria Lía. Entonces, parece que hay que llegar allá. Si uno llega, la culebra lo espera. Está sobre un libro. Hay que abrir el libro. Inmediatamente se abre se discurre la montaña y hay un tesoro de todo el oro que ha guardado Juan Vélez durante muchísimos años, que por supuesto, yo le digo que lo sacó Ernesto Garcés.